Vamos a hablar de los que nos roban la comida, las enfermedades. Y me planteé un objetivo, explicarles cómo se construye el rendimiento de maíz con 3 enfoques distintos, como una máquina, como un comercio y como una familia. Como una máquina, ¿cómo construimos el rendimiento? No solo de maíz, sino de cualquier cultivo. Tenemos recursos que necesitan las plantas, dióxido de carbono, radiación, agua y nutrientes. Y nosotros capturamos esos recursos y con mayor o menor eficiencia lo terminamos convirtiendo en rendimiento. ¿Cuál es la maquinaria? El aparato fotosintético, que no nos vamos a ir a una clase de primaria, pero sí la vamos a repasar un poquito, que es que tenemos los estomas, que son una especie de válvulas que permiten que ingrese el dióxido de carbono. Mediante la fotosíntesis se forman asimilados que se distribuyen a toda la planta. Como subproducto tenemos el oxígeno que todos estamos respirando en este momento y que posibilita la vida, pero viene con una contraprestación quizás no deseada, que es perder agua. Cada vez que las plantas fijan carbono, terminan perdiendo agua. Entonces, también se podría medir la fijación de carbono como transpiración. De hecho, se hace. Las plantas deben transpirar para fijar carbono. Bien. Si no hay ausencia de limitantes, es decir, si no nos falta ni agua ni nutrientes, lo que podemos entender es que el rendimiento va a ser una función directa de cuánta radiación podamos interceptar. A más radiación interceptamos, más rendimiento vamos a tener. Lo que sí es una situación ideal, ¿no? Entonces tenemos que nuestro objetivo es que ese aparato fotosintético logre interceptar la mayor cantidad de radiación en el menor tiempo posible. Para eso hacemos el arreglo espacial, la densidad, fertilizamos, todo eso. Hay un numerito mágico que es el índice de área foliar, que si nosotros tenemos 4 metros cuadrados de hoja por cada metro cuadrado de suelo, interceptamos el 95% de la radiación incidente, que es lo máximo que nos conviene, que logramos interceptar. Ahora, eso hay que defenderlo. Ahora expliquémoslo como un comercio. ¿Cómo funciona un cultivo como un comercio? Y bueno, en un comercio nosotros tenemos un horario de apertura, un horario de cierre. Y al final del día, en base a las ventas que hicimos, vamos a tener un ingreso bruto del día, un ingreso bruto diario. Visto desde el punto de vista del cultivo, ese horario de apertura sería el amanecer, cuando empiezan los primeros rayos del sol. Tenemos todo el día la oferta de radiación del sol, dependiendo de la nubosidad, obviamente. Y llega el momento del atardecer, donde cerramos el negocio. Esto hace que tengamos un ingreso bruto diario, pero que acá lo vamos a llamar fotosíntesis bruta. Es todo lo que logró fijar de carbono durante el día esa planta o ese cultivo. Ahora viene la parte de que hay que pagar impuestos, costos fijos y etcétera. Y la forma en que las plantas lo gastan es en forma de respiración, un gasto de carbono. Se gasta el carbono fijado. ¿En qué? Hay un componente que es respiración de mantenimiento, que serían los costos fijos. Hay que mantener las raíces que no hacen fotosíntesis, el tallo, todas las estructuras que consumen más que lo que generan. Y después está la respiración de crecimiento. Si la planta está creciendo, hay que sintetizar cosas de nuevo, y eso también es un gasto energético. A ver, ¿alguna vez escucharon esto? ¿Qué se dice? El maíz rinde muy bien cuando hay amplitud térmica. ¿Escucharon eso? O lo repiten de última, como lo repetimos y a veces no lo razonamos. ¿Por qué? ¿Qué significa amplitud térmica? Vamos a tener durante el día buenas condiciones de radiación y temperatura que van a favorecer la fotosíntesis, y de noche va a ser fresco y el componente de mantenimiento va a ser menor, porque es muy influenciado por la temperatura. O sea que amplitud térmica es sinónimo de buen balance diario de carbono. Ahora vamos a explicarlo como una familia que se sienta a la mesa a comer.
¿Qué hacemos con esa barrita verde de todos los días que nos quedó neta, libre de costo? Hay que repartirla en la planta. ¿Cómo hace la planta para repartir y bajo qué criterio? Bueno, los asimilados producidos en las hojas son distribuidos a través de un sistema de cañerías que se llama floema en su nombre botánico, y todos esos azúcares van a los destinos, en este caso, como ejemplo, los granos. Ahora, hay momentos del crecimiento de un cultivo en el que se superponen demandas. Fíjense, en este caso, alrededor de R1, que es la floración femenina, 15 días previos y 15 días posteriores, tenemos superpuestas las demandas de las hojas, los tallos y las vainas de las hojas, la panoja y la mazorca y las chalas, y empezamos a fijar granos. ¿Cómo hace para repartir la planta en toda esa etapa? Hay prioridades. Eso es lo que llamamos periodo crítico del cultivo. Cualquier cosa que pase acá tiene muchísimo más impacto que cualquier momento del resto del ciclo. ¿Por qué? Porque está toda esa demanda conjunta de todos esos órganos. Y si le falta recursos, alguno de ellos se va a quedar sin el suficiente carbono. ¿Cómo define a dónde mandar en los primeros 15 días del periodo crítico la planta? Bueno, en los primeros 15 días lo manda a tallos y hojas, que son el destino prioritario para terminar de elongar los tallos y desplegar las últimas hojas. Si sobra recursos, lo manda a la panoja, o como ustedes le dicen, la espiga, que es la inflorescencia masculina. Y si sobra, va a la espiga, pero a la espiga argentina, que es la mazorca. Hay una barrera cultural que no colombianicé acá. Bien. ¿Qué pasa? Todo limitante de recursos nos va a afectar el tamaño potencial de la espiga. Entonces es necesario que tenga todos los días un balance de carbono lo suficientemente para que todos sean atendidos. Si nos sucede en el núcleo del periodo crítico, la floración femenina, cuando aparecen las barbas de la mazorca, ¿qué pasa? La prioridad la tiene ahora la inflorescencia masculina, la espiga de ustedes. Después, si sobra, ahora sí, la mazorca es un destino prioritario. Y después, si sobra, va de nuevo a reservas del tallo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Es importante reservar en el tallo si ya lo elongamos? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque va a hacer dos cosas. Esas reservas nos van a poder servir de ahorro durante el llenado de granos, que se va a poder removilizar, y además tengan en cuenta algo. Nosotros no cosechamos ni bien se llena el grano. Hay que esperar a campo a que se seque. Una buena cantidad de reservas en el tallo nos va a permitir tener integridad de tallo, que después vamos a hablar algo de eso. Y finalmente, en la segunda mitad del periodo crítico, ahí sí, una vez que se cuajaron los granos, son un destino prioritario para siempre en el resto del ciclo, y si hay que removilizar de hojas, de tallos o lo que sea, siempre los asimilados van a ir hacia los granos porque son destinos prioritarios. Bien, esto se pone medio técnico, pero sigan conmigo. Lo vamos a usar por el resto de la charla rapidito. ¿Qué significa que todos los días nos sobre suficiente carbono para atender todas las necesidades? Que todos los días vamos a poder crecer sin limitante. Bueno, eso se conoce como tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento diaria está relacionada con la fijación de número de granos por planta. Comienza... Acá me lo voy a mandar, ahí. Señala, no señala. Bueno, no importa. Ven que va subiendo en forma curvilínea hasta un punto. Después, por más que crezca la planta, no aumenta el número de granos. Y aparece esa segunda... Epa, quieta. Ahí. Aparece esa segunda espiga donde se pueden llegar la segunda mazorca donde se pueden llegar a fijar los granos. Lo mismo pasa para el peso potencial de los granos. Mientras más tasa de crecimiento tengamos por planta, más peso potencial vamos a tener de los granos. Bien, explicado cómo se forma el rendimiento, ahora viene el malo de la película, que son, en este caso, las enfermedades.
Podemos clasificar las enfermedades de acuerdo al momento en que entran. Durante la implantación, las foliares durante todo el ciclo del cultivo y después las finales de tallo y mazorca. Las que suceden temprano se conoce como el complejo de Dampinov. Lo que hace es básicamente causar la muerte de las plántulas. Son varios hongos, estos son solo algunos. Y la forma más fácil de lo que los manejamos es con los curasemillas, que incluso actualmente ya vienen curados desde la semillería, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este es un trabajo de Marinés Dinolfo. No todos los curasemillas curan absolutamente todos los hongos. Hay algunos que se escapan de acuerdo a los principios activos. ¿Cuál es la consecuencia de que nos falle la semilla al nacer? Y bueno, vamos a tener plantas faltantes, desuniformidad. Se generan dos categorías de plantas, las dominadas y las dominantes, como los seres humanos. Mi mujer es dominante y yo soy dominado. Bueno, y esos faltantes de planta, después, cuando hablamos de eficiencia de uso de recursos, va a haber un montón de radiación que no va a terminar siendo utilizada por el cultivo. ¿Qué pasa después? Las manchas foliares, siguiendo. Hay dos cosas que hacen las manchas foliares y las enfermedades foliares. Una es esta, me disminuyen el área fotosintética, tengo menos verde. Si tengo menos verde, tengo menor maquinaria fotosintética, voy a fijar menos carbono. Cuando es muy grave, se terminan muriendo las hojas. Entonces se da la senescencia generalmente en la base del cultivo. Esa radiación llega solamente hasta una parte. Otra cosa que hacen es cuando revientan la cutícula de las hojas, se transpira más. Y envía una señal a la planta de que estás con estrés hídrico, por más que no tenga estrés hídrico en el suelo, o empieza a generar una situación de estrés hídrico. ¿Qué hacen las plantas? ¿Las vieron alguna vez así en etapa de sequía, cuando tienen una sequía que se acartuchan? Bueno, exponen menos superficie para interceptar radiación. Y además se cierran esas válvulas que le decía yo, los estomas, porque ante la dicotomía de perder agua o entre morirse de hambre y morirse de sed, las plantas eligen cerrar para no morirse por deshidratación. Y eso afecta el balance de carbono, la tasa de crecimiento y por ende va a bajar el número de granos por planta, va a bajar el peso potencial de los granos y va a bajar el peso real durante el llenado de granos. Esto vamos a ir rápido porque no voy a ir enfermedad a enfermedad porque nos vamos a las 10 de la noche. Pero de acuerdo a lo que he conversado con los asesores y productores en las últimas charlas que tuvimos, estas serían las más limitantes para su sistema de producción. La mancha de asfalto, que gracias a Dios nosotros en Argentina no la tenemos todavía. Después nos termina llegando todo, pero por ahora venimos zafando. Son 3 patógenos que van apareciendo secuencialmente, generan lesiones que después van juntándose y terminan en un par de semanas matando gran parte del área foliar. La cercosporiosis, también otra enfermedad muy importante. Acá está el doctor Tino de Rossi, que es el que me proveyó de muchas de estas diapositivas, es uno de mis fitopatólogos favoritos de Argentina y sin duda un referente a nivel nacional e internacional. También van evolucionando hasta llegar a estos casos tan graves. ¿Qué pasa? Más o menos vamos siguiendo el hilo. Perdés área foliar, perdés tasa de crecimiento, hay menos para repartir, de acuerdo al momento donde pase, se van a afectar los componentes de rendimiento. Tizón foliar, esta es otra, ya vamos cada vez con menor importancia, por lo menos en distribución, pero no en menor importancia si suceden. Bien, lo mismo, va progresando, quita área foliar, acá hay algo de resistencia, por suerte. Fisoderma, otra que está en ascenso y que empezamos a ver también en Argentina. Estenocarpela, esta también por suerte no la tenemos todavía en Argentina. Estenocarpela macrospora, que es la que hace lesiones en las hojas, la otra sí la tenemos. Y esta que es la principal en Argentina, pero que acá por suerte ustedes la tienen un poco más relegada en importancia. Bueno, siempre es lo mismo, van evolucionando hasta que pueden llegar a causar la muerte de las hojas.
Bacteriosis. Van a tener bacteriosis siempre que tengan condiciones frescas y húmedas. Un montón de lugares de ustedes. Feofaeria. Esta también. Son más de un hongo que conspiran para quitarnos área foliar. Acá está Lucre Curetot, que es una fitopatóloga argentina con la que hemos trabajado en esto. Y estos son diferencias entre materiales argentinos, unos muy susceptibles y unos más o menos. Más o menos malo también. Bien. Ahora, esto. Este es mi ahijado, que me lo querían inculcar hacia el equipo, al peor equipo de Rosario. Por suerte, una intervención a tiempo, antes de que sea daño alto del padrino, logró este resultado satisfactorio. Mire la cara de felicidad. Y de eso se trata todo esto. Si hay que intervenir a tiempo. Invertí casaca, pantalón, botines, guantes, por las dudas si quería ser arquero también, todo. Y eso hizo que tenga ese resultado. Bien, en las enfermedades foliares es lo mismo. No hay que esperar que avance hasta que ya sea irrecuperable. Una intervención al tiempo, con buena calidad de aplicación y los productos correctos, hacen que el avance de la enfermedad se detenga. ¿Todas las hojas son igual de importantes? No. De hecho, las hojas que más aportan al llenado de grano es en el sector medio. Por eso también no vamos a dar una parte de monitoreo porque tenemos tiempo acotado, pero ahí es donde tenemos que monitorear. Hoja de la mazorca +1, hoja de la mazorca -1. Si nosotros mantenemos eso sano, gran parte del llenado de grano lo podemos completar. Por eso, a modo de ejemplo, para tizón, cuando tenemos una lesión de 8 por 1,5, que es un 2-3% en la escala, hay que aplicar ahí. Si aplicamos ahí, vamos a salvarlo. No me dejes a pata. Ahí está. Bueno, un compendio, no importa. En general, aplicando cuando hay síntomas, que eso es importante. Hay que aplicar cuando hay síntomas. No van a leer cosas que ni me voy a meter en eso. Si aplican a tiempo cuando hay síntomas, las respuestas pueden ser altas. Traje algo de Brasil, algo nuestro. En Brasil, el 84% de los ensayos tuvo respuesta y más o menos en kilos. Bueno, ahí no está, pero para Argentina son 500 kilos, 550 kilos de respuesta promedio. Es bastante. Otra cosa por la que hay que cuidar las hojas es por lo que hablábamos antes. Si se me cae el área foliar, empieza a removilizar excesivamente del tallo y eso le garantiza la entrada a patógenos que pueden estar en el suelo, destruyen la médula del tallo y terminamos en quiebrado de tallos. ¿Cuáles son? Anthracnosis, Fusarium, en ese caso Fusarium verticiloides, Giberella, que es Fusarium graminearum, Pythium, Diplodia, que es Stenocarpella. Todas esas son pudriciones de tallo que terminan volcando las plantas. Es una conjunción de cosas, como dice acá. Puede ser por ambiente, baja radiación, me va a pedir reservas. Mala fertilización, me va a pedir reserva. Esto, ¿cómo sabemos nosotros? Bueno, en el caso de Argentina, yo soy coordinador de la Red Nacional de Maíz, evaluamos esto para todos los materiales comerciales, en algunas localidades donde tenemos las capacidades, hacemos un ranking en base a esta escala y entonces sí podemos decir, como práctica de manejo, elegir híbridos con buena caña. Otra cosa es rotar cultivos para que no quede tanto inóculo en el suelo. Fertilización balanceada, lo dije, y evitar colocar el periodo de llenado de granos en un momento que el estrés nos pida reservas de los tallos. Ahora uno malo. Si los otros eran malos, este es malísimo. Estuvimos charlando con productores y asesores, lo ven como la limitante más grande actualmente en cuanto a sanidad. Los invito a que entren acá, que es donde desde INTA tiramos
todo ahí. Cada cosa que sacamos sobre esto lo ponemos ahí, en la mesa de achaparramiento de INTA. Bueno, rapidito, de esto deben haber tenido un montón de charlas y esto da para una charla sola larga. Vamos a pasar por los aspectos principales. Es un vector, una chicharrita como le decimos nosotros, que puede transmitir 2 bacterias, espiroplasma, fitoplasma y 2 virus, del rayado fino o el del mosaico estriado. La distribución en Colombia es esta. Agradezco al ingeniero Cárdenas que me facilitó esto. En América Latina y en Colombia puntualmente, donde está más presente. ¿Por qué es tan dañino? Porque tiene un ciclo de vida corto, permite la reinfestación rápida de los cultivos, tiene un rango de temperaturas donde se puede reproducir y movilizar muchísimo. Tiene, como todo insecto vector, 2 periodos de latencia y 2 periodos de transmisión. Uno, la transmisión de la planta al vector cuando consume una planta infectada y adquiere los patógenos, la transmisión a otra planta sana y la latencia desde que entra a la planta sana los patógenos y vuelve a tener un nivel para poder seguir dando vuelta al ciclo. ¿Qué pasa? Relacionémoslo con lo que vimos temprano. Si yo empiezo a tener una infección temprana, me limita la traslocación de los asimilados, me limita la fotosíntesis, voy a tener síntomas tempranos. Y voy a ver desde muy temprano en el cultivo esto. Plantas con síntomas de rayado fino en este caso y de fitoplasma. ¿Cuáles son los síntomas que te dicen que la infección fue temprana? Bueno, espigas múltiples. Ustedes van al campo, ven las plantas con 6, 7 mazorcas, se alegran, pero eso es mentira, después ninguna termina produciendo. Después la otra, espigas múltiples, que salen todas de un mismo racimo, también puede ser atribuido a esto. El achaparramiento, por supuesto, que es lo que le da el nombre al complejo. Y lo de quebrado y volcado, que ya habíamos visto. Acá, en la visita mía anterior, estoy con CJ y con otro fitopatólogo de Argentina que vinimos, Germán Schlier, y estuvimos viendo síntomas en materiales de acá de Colombia y síntomas particularmente importantes que hacen pensar que a pesar de ser híbridos tropicales, donde si hay algo de tolerancia está ahí, a pesar de ser tropicales también tiene susceptibilidad porque esta hiperbrotación de raíces está asociada a materiales con mucha sensibilidad al complejo de achaparramiento. Ahora, ¿cómo causa el daño en las mazorcas? Ustedes van a ir al campo y van a ver ese síntoma, una hoja roja. ¿Saben por qué es roja? Porque se sintetizan unos pigmentos que se llaman antocianinas. Esas antocianinas las produce la planta como una respuesta después de que se taponó el floema para exportar los asimilados. Se empieza a acumular azúcar y como no la puede exportar, la sintetiza como para no tener problemas por reducción. Ahí tenemos. Viene el dálvulus, picó el floema, que le decía que era la cañería que distribuye la savia, queda tapado parcialmente o totalmente, ¿no? Hay demanda de los granos, pero bueno, si es una hoja, un daño leve, no pasa nada, compensan las otras hojas. Ahora, ¿qué pasa si es otra hoja y otra hoja y otra hoja? Ahí directamente se queda sin fuente. Los granos cuando se quedan sin fuente acortan la duración del periodo de llenado de granos y quedan con menos peso y si es temprano en el desarrollo, directamente abortan. Si ustedes no creen que hay plantas así, les muestro una del patio de mi casa. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no es tan grave? Si tenemos un daño medio. Bueno, la demanda de los granos va a ser cumplida de acuerdo a la posición que tengan en la mazorca. Los granos de la punta de la mazorca son los menos favorecidos. Haciendo una analogía, es como la reducción de fuentes sería tener muchas vacas para un comedero chico.
Se va a empezar a ver competencia entre granos una vez que se llenen los primeros que llegaron, que son justamente los granos que se fijaron primero, los del medio y los de la base de la espiga. Si sobra, se van a llenar los de la punta. Y si no sobra, se llenarán parcialmente o se abortarán. Por eso, en infecciones leves, lo que vimos nosotros es que las mazorcas terminan siendo más puntudas, más cónicas. Estamos hablando de infecciones intermedias, no de todo terrible. Eso nos llevó a hacer algo novedoso, como approach novedoso, de, además de la escala foliar, complementarlo con esta escala. Una escala en la que establecimos 4 grados, 0 sin daño, 1 daño entre el 30 y 50%, y grado 2 y grado 3, que principalmente no las cosechamos. Cuando analizamos los componentes de rendimiento dentro de cada mazorca, vimos que las de grado 1 y las de grado 2, para nuestra sorpresa, tenían el mismo número de granos. Entonces, ¿en qué diferían? Obviamente, en el peso. ¿En qué restricción hubo para el llenado? Esto, si alguno, vi que alguno hizo así y ya la entendió. ¿Qué pasa? Si nosotros, por el manejo del cultivo, garantizamos una fertilización adecuada, una densidad adecuada, tenemos más chances que algunas de las de grado 2 que no se pueden trillar y cosechar satisfactoriamente, pasen a grado 1 y contribuyan al rendimiento. Otra cosa, se afecta también la composición de los granos. No solamente tenemos menos rendimiento, sino que esos granos que se llenan menos tienen menos calidad. Este es el doctor Bernardo Iglesias de INTA Pergamino, un referente nacional y latinoamericano en lo que es producción de pollos. Hicimos un trabajo juntos donde vimos que las espigas voy medio corto de tiempo, así que se los digo, tienen más almidón, pero menos, perdón, vamos bien. Un poquito más de proteína, que te engaña, porque en realidad el grano se llenó menos. Tienen menos aceite. Y después hicimos la digestibilidad in vivo. Le dimos de comer a gallos, granos de cada uno de los tipos de espigas, la energía que entraba y la energía que salía, como se imaginarán que salía la energía de los pollos. Y eso nos dio que tenían menos energía metabolizable y menos aprovechable encima. O sea que tienen menos energía y se aprovecha menos esos granos. Y otra cosa grave es que esos granos que cesan prematuramente el llenado empiezan a secarse porque ya no se llenan más, pero el contexto de las plantas de alrededor es que todavía les queda llenar. Entonces a veces adelantan la madurez 10, 15 días antes, quedan expuestos a las condiciones ambientales, humedad, lluvias, temperaturas, se empiezan a brotar y en esos granos que se empiezan a brotar se empiezan a podrir y donde se pudren se desarrollan hongos que generan micotoxinas. Las micotoxinas son productos de los hongos que generan toxicidad o alguna alteración en el metabolismo de los seres vivos que las consumen, sean animales o humanos. De acuerdo al rango de humedad y de temperatura, vamos a tener una u otra. ¿Qué causan en los animales? Primero, caída del consumo. Los animales comen menos cuando el grano tiene micotoxinas. Por eso también hay una reducción de la ganancia de peso. En general generan un estado de inmunodepresión en la generalidad del rodeo. Eso aumenta los costos sanitarios. ¿Qué otra cosa? Genera daño a órganos vitales que en general actúan como filtro, riñones, hígado, pulmones. Y cuando el nivel de micotoxinas de algunas, por ejemplo aflatoxinas, que son las que más lío les genera a ustedes, pueden llegar a generar la muerte de muchos individuos, sobre todo en pollos, por ejemplo. También depende de la especie, qué micotoxina es la más problemática y de la categoría. Animales más grandes toleran más contenidos de micotoxina. Bien, ahora ¿qué pasa cuando las comemos los humanos a esas micotoxinas? En sus arepas o en sus preparaciones que incluyan maíz. Las fumonicinas están asociadas a lesiones precancerosas en el esófago.
El dioxinivalenol, el DOM, que es una de las... Sí. Hey. La aflatoxina es un tipo de micotoxina. La aflatoxina es la toxina que produce Aspergillus. La ocratoxina y la de Penicillium están asociadas a un hongo. Todas son micotoxinas, la aflatoxina es un tipo de micotoxina. Vengo medio rápido, perdón. Bien, les decía, el dioxinivalenol, que es conocido como DON, que es la más light de todas estas, genera diarrea, náusea, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, cardiopatías, genial. Las aflatoxinas, que es un tipo de micotoxina, están asociadas a inducción del cáncer hepático, pasa al feto, pasa a las grasas, pasa a la leche materna. Las zearalenonas tienen la mala capacidad de generar cambios en el ciclo estral, altera el ciclo, induce la pubertad temprana. Pero bueno, quédense tranquilos que son 100% natural y orgánicas. Hablando de hipocresía, ¿no? Esto es 100% natural y orgánico. Entonces, ¿cuál es el término que tenemos que buscar? Inocuidad. No importa de dónde venga, pero tiene que ser inocuo. Ahora, para que ustedes se den una idea de las concentraciones, porque ppm, ppb, es difícil. ¿Cuánta necesitamos para que se nos afecte la inocuidad? Si estamos hablando de aflatoxinas, es esa gotita en esa piscina de 5.000 litros. Esa es la concentración. Si estamos hablando de deoxinivalenol o de fumonicinas, 2 gotitas en un barril de cerveza de 50 litros. Son muy bajas las concentraciones que ya nos empiezan a dañar. Pero el consumo tiene que ser crónico, no es que vos vas a tomar esto y te va a dar cáncer. No, es la exposición diaria a alimento contaminado con micotoxinas. ¿Qué podemos hacer para tener menos? Lo primero es que no se generen en el campo. Si bien después se pueden generar en el almacenaje o en otro momento, no me quedé sin, ahí está. O en otro momento, ya termino. Lo que tenemos que hacer es no generarlas. Ayer estuve en el Valle del Cauca y veía que hay maíz en pie mientras ya están sembrando el que viene. ¿Se entiende? Todos los motivos. Por ahí hubo lluvias, no pudieron levantarlo, lo que sea. Eso lo que hace es justamente lo que expliqué antes. Empiezan a brotarse los granos, empieza a haber podredumbres y es muy seguro que se vea afectada la inocuidad. Otra cosa, elegir híbridos, o sea, si cosechamos, vuelvo un segundo. Esa es la curva de secado. Si nosotros cosechamos entre 18 y 20% de humedad y mandamos a secar, es muy probable que tengamos un contenido de micotoxina bajo. Entiendo los problemas de logística porque para nosotros son los mismos. Tenemos mala infraestructura y la secada es cara, seguro. Bien. Y este es el cierre. Recuerden que no solamente estamos produciendo un commodity, estamos produciendo alimento. Bueno, estos son los agradecimientos.